Hola, mi nombre es José Roberto Rodríguez y es un gusto compartir contigo. Lección número 6, titulada Las raíces de Abraham. El texto bíblico base para el estudio de esta semana se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 8, en el cual leemos lo siguiente. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Ahora hemos llegado al centro del libro de Génesis. Esta sección central cubrirá el viaje de Abraham desde el primer llamado de Dios, Lej Lejá, vete, que lleva a Abraham a dejar su pasado, hasta el segundo llamado de Dios, Lej Lejá, vete, que lleva a Abraham a dejar su futuro. Como resultado, Abraham está siempre en movimiento, siempre migrando, razón por la que también se lo llama extranjero. En su peregrinación, Abraham está suspendido en el vacío, sin su pasado, que ha perdido, y sin su futuro, que no ve. Entre estos dos llamados, que enmarcan el viaje de Abraham de fe, Abraham escucha la voz de Dios, que lo tranquiliza. No temas. Estas dos palabras de Dios marcan las tres secciones del viaje de Abraham, que estudiaremos en las semanas 6, 7 y 8. Abraham ejemplifica la fe, y en las escrituras hebreas se lo recuerda como el hombre fiel. En el Nuevo Testamento, Abraham es una de las figuras veterotestamentarias más mencionadas, y esta semana comenzaremos a ver por qué. Leamos Génesis capítulo 12, versos 7 al 9. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de ahí, caminando y yendo hacia el Negev. La última vez que Dios había hablado a una persona, al menos según se registra en las Escrituras, fue a Noé, para asegurarle después del diluvio que establecería un pacto con toda carne, y que nunca más habría otro diluvio mundial. La nueva palabra de Dios, ahora para Abraham, se vuelve a conectar con esa promesa. Todas las naciones de la tierra serán bendecidas por intermedio de Abraham. El cumplimiento de esa profecía comienza con abandonar el pasado. Abraham deja todo lo que le era familiar, su familia y su país, incluso una parte de sí mismo. La intensidad de esta salida se refleja en la repetición de la palabra clave vete, que aparece 7 veces en este contexto. En primer lugar, Abraham tiene que dejar su país, Ur de los Caldeos, que también es Babilonia. Este llamado a salir de Babilonia tiene una larga historia entre los profetas bíblicos. La partida de Abraham también incumbe a su familia. Abraham debe dejar su herencia
y mucho de lo que aprendió y adquirió mediante el legado, la educación y la influencia. Sin embargo, el llamado de Dios a salir implica aún más. La frase hebrea lej lejá, vete, traducida literalmente, significa ve tú mismo o ve por ti mismo. La partida de Abram de Babilonia concierne más que a su entorno o a su familia incluso. La frase hebrea sugiere un énfasis en él mismo. Abram tiene que dejarse a sí mismo, deshacerse de la parte de sí mismo que contiene su pasado babilónico. El objetivo de esta renuncia es una tierra que Dios le mostrará. El mismo lenguaje se usará nuevamente en el contexto del sacrificio de Isaac para referirse al monte Moria, donde se ofrecerá a Isaac y donde se construirá el templo de Jerusalén. La promesa de Dios no tiene que ver solo con una patria física, sino con la salvación del mundo. Esta idea se reafirma en la promesa de Dios de bendecir a todas las naciones. El verbo baraj, bendecir, aparece 5 veces en este pasaje. El proceso de esta bendición universal obra por intermedio de la simiente de Abraham. El texto se refiere aquí a la simiente, que finalmente se cumplirá en Jesucristo. Leamos Génesis capítulo 12, verso 10. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abram a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. ¿Por qué Abram dejó la tierra prometida para ir a Egipto? ¿Cómo se comportó el faraón en comparación con Abram? Irónicamente, Abram, que acababa de llegar a la tierra prometida, decide dejarla y partir a Egipto porque había hambre en la tierra. Las evidencias de gente de Canaán que partió a Egipto en tiempos de hambruna están bien documentadas en los textos del antiguo Egipto. En la enseñanza egipcia de Merikare, un texto compuesto durante el período del Reino Medio, al proveniente de Canaán se lo identifica como asiático miserable y se lo describe como canalla. No habita en un solo lugar. La comida impulsa sus piernas. La tentación de Egipto a menudo era un problema para los antiguos israelitas. Por lo tanto, Egipto llegó a ser un símbolo de la humanidad que confía en la humanidad y no en Dios. En Egipto, donde se podía ver agua a diario, no se necesitaba fe, porque la promesa de la tierra se hacía visible de inmediato. En comparación con la tierra del hambre, Egipto parecía un buen lugar para estar, a pesar de lo que Dios le había dicho a Abram. El Abram que ahora deja Canaán contrasta con el Abram que dejó Ur. Anteriormente se describió a Abram como un hombre de fe que dejó Ur en respuesta al llamado de Dios. Ahora, Abram deja la tierra prometida por su cuenta, por iniciativa propia. Antes, Abram confiaba en Dios. Ahora se comporta como un político pragmático, manipulador y antiético, que solo depende de sí mismo. Durante su estada en Egipto, Abraham dio evidencias de que no estaba libre de la debilidad y la imperfección humanas. Al ocultar el hecho de que Sara era su esposa, reveló desconfianza en el amparo divino, una falta de esa fe y ese valor elevadísimos tan frecuente y noblemente manifestados en su vida. Por consiguiente,
Lo que vemos aquí es cómo hasta un gran hombre de Dios puede cometer un error y no obstante Dios no lo abandonó. Cuando el Nuevo Testamento habla de Abraham como un ejemplo de salvación por gracia, significa precisamente eso, gracia. Porque si no fuera por la gracia, Abraham, como todos nosotros, no habría tenido esperanza. Leamos Génesis capítulo 13, versos 11 y 12. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿Qué nos enseña esta historia sobre la importancia del carácter? Abraham regresa a donde estaba antes, como si su viaje a Egipto fuera un mero desvío desafortunado. La historia de Dios con Abraham comienza otra vez donde se había interrumpido desde su primer viaje a la tierra prometida. La primera parada de Abraham es Betel, al igual que en su primer viaje a la tierra prometida. Abraham se arrepintió y volvió en sí. Abraham, el hombre de fe. La reconexión de Abraham con Dios ya se muestra en su relación con la gente, en la forma en que afronta el problema con Lot, su sobrino, con respecto al uso de la tierra. Es el mismo Abraham quien propone un acuerdo pacífico y permite que Lot elija primero. Un acto de generosidad y bondad muestra de la clase de hombre que era Abraham. El hecho de que Lot eligiera la mejor parte y lo más fácil para él, la llanura bien irrigada, sin ninguna preocupación por la maldad de sus futuros vecinos, revela algo sobre su codicia y su carácter. La expresión para sí nos recuerda a los antediluvianos que también eligieron para sí. En contraste, el accionar de Abraham fue un acto de fe. Abraham no eligió la tierra, la recibió por la gracia de Dios. A diferencia de Lot, Abraham contempló la tierra solo por mandato de Dios. Recién después de que Abraham se separa de Lot, Dios le vuelve a hablar. Por cierto, esta es la primera vez que se registra que Dios le habla a Abraham desde su llamado en Ur. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Es la obra de Dios únicamente la que llevará a cabo todo lo que le ha prometido a Abraham aquí. Leamos Génesis capítulo 14, versos 1 y 2. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elasar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. ¿Qué tiene de relevante esta guerra que ocurre justo después del regalo de la tierra prometida? ¿Qué nos enseña esta historia sobre Abraham? Esta es la primera guerra narrada en las Escrituras. La coalición de 4 ejércitos de Mesopotamia y Persia contra la otra coalición de 5 ejércitos cananeos, incluidos los reyes de Sodoma y Gomorra, sugiere un conflicto a gran escala.
La razón de esta operación militar tiene que ver con el hecho de que los pueblos cananeos se habían rebelado contra sus soberanos babilónicos. Aunque esta historia se refiere a un conflicto histórico específico, el momento de esta guerra global, justo después del regalo de Dios de la tierra prometida a Abraham, le da a este acontecimiento una importancia espiritual peculiar. La participación de tantos pueblos del país de Canaán sugiere que el tema en juego en este conflicto era la soberanía sobre la tierra. Irónicamente, el campamento de Abraham, la parte verdaderamente interesada, porque él es el único dueño verdadero de la tierra, es la única fuerza que permanece al margen del conflicto, al menos al principio. La razón de la neutralidad de Abraham es que, para el patriarca, la tierra prometida no se adquiría mediante la fuerza de las armas ni la sabiduría de las estrategias políticas. El reino de Abraham era un regalo de Dios. La única razón por la que Abraham intervendrá es el destino de su sobrino Lot, quien fue tomado prisionero en el transcurso de las batallas. Abraham, que habitaba tranquilamente en el encinar de Mamre, fue enterado por un fugitivo de lo ocurrido en aquella batalla y de la desgracia en que había caído su sobrino. No había albergado resentimiento por la ingratitud de Lot. Se despertó por él todo su afecto y decidió que lo rescataría. Abraham buscó, ante todo, el consejo divino y se preparó para la guerra. Pero Abraham no se enfrenta a toda la coalición. En lo que debió haber sido una operación de comando rápida y nocturna, ataca solo el campamento donde Lot estaba prisionero. Lot se salva, y con él el rey de Sodoma. Así, este fiel hombre de Dios también mostró gran valor y fortaleza. Sin duda, su influencia en la región creció y la gente vio la clase de hombre que era y aprendió algo más del Dios a quien servía. Leamos Génesis capítulo 14, versos 18 y 19. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Leamos ahora Hebreos 7, versos 2 y 3. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Quién era Melquisedec? ¿Por qué Abraham le dio su diezmo a este sacerdote que al parecer surge de la nada? La repentina aparición del misterioso Melquisedec no está fuera de lugar. Después de que los reyes cananeos agradecieran a Abraham, ahora él le agradece a este sacerdote, lo que se refleja por la devolución del diezmo. Melquisedec proviene de la ciudad de Salem, que significa paz. Un mensaje apropiado después de la agitación de la guerra. El componente Sedec, justicia,
en el nombre de Melquisedec aparece en contraste con el nombre del rey de Sodoma, Bera, en maldad, y Gomorra, Birsa, en iniquidad, probablemente apellidos de lo que ellos representaban. Melquisedec aparece después de la reversión de la violencia y el mal, representados por los otros reyes cananeos. Este pasaje también contiene la primera referencia bíblica a la palabra sacerdote. La asociación de Melquisedec con el Dios Altísimo, a quien Abraham considera su Dios, indica claramente que Abraham lo veía como sacerdote del Dios a quien él servía. Sin embargo, no debemos identificar a Melquisedec con Cristo. Él era el representante de Dios entre la gente de esa época. Sin duda, Melquisedec oficia como sacerdote. Sirve pan y vino, una asociación que a menudo implica el uso de jugo de uva recién prensado, que vuelve a aparecer en el contexto de la entrega de los diezmos. Además, extiende su bendición a Abraham. Mientras tanto, le dio a Abraham los diezmos de todo, como respuesta a Dios el Creador, el poseedor de los cielos y de la tierra. Este título alude a la introducción de la historia de la creación, donde la expresión los cielos y la tierra significa totalidad o todo. Como tal, el diezmo se entiende como una expresión de gratitud al Creador, quien es el dueño de todo. Paradójicamente, el adorador entiende que el diezmo no es un regalo para Dios, sino un regalo de Dios, porque Dios nos da todo en primer lugar. La Iglesia de Cristo ha de ser una bendición, y sus miembros serán bendecidos al bendecir a otros. El propósito de Dios al escoger un pueblo no fue solo para adoptarlo como sus hijos e hijas, sino para que por medio de ellos pudiera dar al mundo los beneficios de la iluminación divina. Cuando el Señor escogió a Abraham, no fue simplemente para que fuera el amigo especial de Dios, sino para ser el intermediario de privilegios preciosos y únicos que el Señor deseaba derramar sobre las naciones. Había de ser una luz en las tinieblas morales que lo rodeaban. Cuando Dios bendice a sus hijos con luz y verdad, no es solo para que puedan tener el don de la vida eterna, sino también para iluminar espiritualmente a quienes los rodean. Vosotros sois la sal de la tierra. Y cuando Dios hace que sus hijos sean sal, no es solo para su propia preservación, sino para que puedan ser instrumentos en la preservación de los demás. ¿Brilla usted como piedra viva en el edificio de Dios? No tendremos la genuina religión a menos que ésta ejerza una influencia controladora sobre nosotros en cada transacción comercial. Debemos tener piedad práctica a fin de entretejerla en nuestras vidas. Debemos poseer la gracia transformadora de Cristo en nuestros corazones. Necesitamos mucho menos del yo y más de Jesús. A la luz de la bendición a Abraham, te bendeciré y serás bendición. ¿Qué significa ser bendecido? ¿Cómo podemos nosotros, como pueblo que sirve al mismo Dios que Abraham, ser una bendición para los demás? ¿Qué tenía de malo la mentira a medias de Abraham
con respecto a su hermana esposa? ¿Qué es peor, mentir o decir parte de la verdad mientras al mismo tiempo técnicamente estamos mintiendo? Si vuelves a leer Génesis capítulo 14, versos 21 al 23, la respuesta de Abraham al ofrecimiento del rey de Sodoma, ¿por qué respondió como lo hizo y qué lección importante podemos aprender de esta historia? ¿No habría estado justificado Abraham si hubiera decidido aceptar lo que el rey le ofrecía? Amigo y amiga, la pluma inspirada nos termina recordando que el Dios del cielo habla a todo padre fiel por medio de las palabras dirigidas a Abraham. Porque yo lo he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Que Dios te bendiga. No olvides apoyar este ministerio suscribiéndote a mi canal de YouTube. Con esto tendrás acceso a un video resumen completamente ilustrado y animado de la lección de escuela sabática para adultos al inicio de cada semana. Espero tus likes y tus comentarios de la lección. Bendiciones.